Miércoles 18 de mayo del 2022, bienvenidos amigos y amigas a la emisión estelar de Noticias 7. Gracias a quienes nos sintonizan a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y también por nuestras redes sociales. Aquí les vamos a contar las noticias más importantes de la jornada. Saludamos antes con nuestro compañero Byron Galarza. ¿Qué tal, Byron? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Verónica, ¿cómo te va? Como siempre, un gusto compartir contigo y con nuestros amigos televidentes el espacio de las 22 horas, donde les damos las historias más destacadas, tanto a nivel local, nacional, por supuesto, e internacional, y los deportes. Correcto. Vamos enseguida con los titulares. Bienvenidos. Audiencia de apelación del habeas corpus en el caso de Jorge Glass se llevó a cabo en la Corte Provincial de Santa Elena. En 8 días se conocerá la decisión de los jueces. El portal de investigaciones Código Vidrio difunde un nuevo video donde esta vez se revela una conversación entre Jorge Glass y el entonces director de la Agencia de Control de Hidrocarburos, que se habla de no sancionar a las compañías petroleras mientras no conozca al expresidente Correa. Se agrava crisis en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, conflicto entre el presidente Hernán Ulloa y los demás consejeros por la terna que pretende renovar al Consejo de la Judicatura. En deportes, el crédito ecuatoriano Richard Carapaz logra el segundo lugar en la clasificación general del Giro de Italia tras ganar un sprint de velocidad. Y en lo internacional, autoridades norteamericanas antinarcóticos han descubierto un gigantesco túnel de alta ingeniería debajo de la ciudad de San Diego que unía a Tijuana, en la frontera con México, por donde transitaría la mayor cantidad de droga a su país. Vamos enseguida con los detalles de la información, amigos televidentes. En 8 días se conocerá si el Tribunal de la Corte Provincial de Santa Elena ratifica o revierte el habeas corpus que permitió que Jorge Glass salga de la cárcel de Cotopaxi el pasado 10 de abril. La Procuraduría General del Estado solicitó a los magistrados que declaren la nulidad del proceso. A las 9 de la mañana se instaló la audiencia en la Corte Provincial de Santa Elena para revisar la apelación que el SNAI y la Procuraduría General del Estado presentaron al recurso de habeas corpus que permitió que Jorge Glass salga de la cárcel de Cotopaxi el 10 de abril pasado. Previo a la diligencia se reportó una amenaza de bomba en los exteriores del complejo judicial, pero esta fue descartada. Elementos del GIR resguardaron el perímetro de la edificación. Desde la Fiscalía General del Estado, que asistió virtualmente a la audiencia, se solicitó al tribunal que se deje sin efecto la sentencia y que se deseche la acción de habeas corpus presentada por la accionante en beneficio de Jorge G., al no cumplirse con los presupuestos establecidos en la ley. El que sí acudió presencialmente fue el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, quien solicitó al tribunal que acepte la apelación presentada y además que se declare la nulidad del proceso en primera instancia. La Procuraduría General del Estado debió haber sido citada con la demanda y convocada a la audiencia. El hecho de que no lo fue determina la nulidad de todo el proceso a partir de entonces. El ex vicepresidente Jorge Glass no asistió a la diligencia legal, pero su abogado Eduardo Franco Loor sostuvo que solicitaron al tribunal que ratifique el habeas corpus. No puede haber nulidad en virtud de que la Corte Constitucional ha dicho que las entidades que son de derecho público actúan subsidiariamente. Más de 30 testigos solicitaron su presencia en la audiencia, entre ellos la Embajada Federal de Alemania en Ecuador, ya que, a través de un comunicado, se informó que el ex vicepresidente tiene nacionalidad alemana y se le proporciona asistencia consular. Tras escuchar las partes procesales, la Secretaría del Tribunal informó que los jueces tienen 8 días para emitir una decisión que podría estar en 3 escenarios. 1 es ratificar el habeas corpus con el que Glass seguiría su proceso en libertad. Un segundo que podría revocar parcialmente el habeas corpus, por lo que se le podrían conceder medidas alternativas como cambio de centros carcelarios, asistencia médica o similares. Y un tercero, en donde el tribunal acepte la apelación y revoque definitivamente el habeas corpus, con el que Glass volvería a la cárcel de Latacunga. Edison Saavedra, Noticias 7. Mucha atención, se revelan más detalles de la reunión entre Jorge Glass y el exdirector de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos en el 2014.
Esta vez el ex vicepresidente habría ordenado a Cortázar, José Luis Cortázar, el exdirector, que no divulgue los resultados de un estudio que determinaba el perjuicio al Estado en el cálculo del pago por cada barril de petróleo de explotación de 2 campos. En este video publicado por el portal Código Vidrio, Glass señala que no se debe dejar nada por escrito porque en 10 años podría afectarle al expresidente Rafael Correa, que podría haber ido preso. Palabras textuales. El portal Código Vidrio reveló más detalles del video de una reunión entre el ex vicepresidente Jorge Glass y el exdirector de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos en 2014. Aquí Glass le pide a Luis Cortázar que no exigiera cuentas a petroleras privadas sin su aprobación. Anteriormente, Cortázar había conformado un equipo técnico para establecer si el gobierno estaba perdiendo en los pagos por cada barril de petróleo extraído de los campos petroleros Xuxufín de Aguarico y Libertador Atacapi. Lo que más anhelo es que mis técnicos estén equivocados y que todo esté perfecto, y ahí yo le compro una botella de whisky a cada uno. Pero esperemos que, ojalá sea así, pero mi temor es que llegaran a tener razón. Entonces, por eso quería tener esta reunión lo más pronto posible para un poco aclarar la estrategia de cómo seguir, ¿no? En el video, Glass ordena a Cortázar que no deje nada por escrito, porque con esto Rafael Correa podría ir preso. Aprueba todos los créditos, ¿no? Como parte de un directorio. Pero para todos han mandado 10.000 cartas. Tuve que decirle, oye, le digo, mira, compadre, todas las preguntas que tengas, yo no soy parte. Yo tengo nada que ver. Tú no das por escrito, hermano. Porque después de 10 años, ¿cómo se va a meter preso al presidente? En 2012, el gobierno de Correa entregó la coadministración de estos campos petroleros a 2 entidades privadas por 15 años. Aquí se estableció que por cada barril de petróleo, el Estado recibiría $3.6 de una empresa y 39.5 de otra. En esta misma reunión, Glass le había solicitado al exdirector del ARCH que libere los cupos para la compra de combustible y elimine las restricciones para la venta de explosivos para los mineros. Todo esto porque, según las encuestas, estaba perdiendo las elecciones seccionales en Quito, Guayaquil y Cuenca. Edison Saavedra, Noticias 7. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, compareció en el Pleno de la Asamblea Nacional, dio cifras de las acciones que pone en marcha el Gobierno Nacional en el tema de seguridad. En enero, en febrero, en marzo, se presentó un promedio de muertes violentas en Durán de aproximadamente 20. En lo que va del mes, tenemos 2 muertes violentas. Con estos datos, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, inició su comparecencia en la Asamblea Nacional, en donde abordó el tema de seguridad en el país. Es necesidad del Estado, no solamente de las instituciones del Gobierno Nacional, emprender todas las acciones inmediatas que sean necesarias para tratar de contener estas amenazas y para tratar de mitigar los riesgos a los que están expuestos los ciudadanos. En su alocución, Carrillo reveló que en el Ecuador no solo operan carteles de droga de Colombia y México, sino también de Europa y Asia. La delincuencia organizada ha obligado al Estado a crear un nuevo pensamiento sobre la seguridad y exige modernizar la agenda de seguridad, modernizar y fortalecer las políticas de seguridad, especialmente la política criminal, la política de migración, la política de drogas, la política de transparencia, la política de rehabilitación social. Ratificó que el Gobierno Nacional invertirá $1.200 millones en su administración en seguridad y que se busca articular, además del estado de excepción que se encuentra ya vigente, un plan integral de seguridad en ciudades como Ambato, Cuenca, Loja, Ibarra, Machala y Quevedo. Andrea Orbe, Noticias 7. El estado de excepción en Guayas, Manabí y Esmeraldas deja como resultado el decomiso de 191 armas, 1.542 personas detenidas en 70.000 operativos, más de 90 de ellos realizados con 9.000 uniformados, tanto de Fuerzas Armadas como de Policía Nacional. Hasta este 18 de mayo se han realizado 70.090 operativos con 9.000 miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional por el estado de excepción que rige en las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas. El resultado ha sido el decomiso de 191 armas, 1.542 personas detenidas, 3.000 kilogramos de droga incautada y 597 vehículos y motos recuperados. Los operativos en vía se han realizado a 608.856 vehículos. Verificar si las personas tienen alguna causa pendiente para que puedan
puedan ser trasladadas ante la autoridad competente, o también verificar que los vehículos no sean robados. El estado de excepción, que inició el pasado 29 de abril, tiene una vigencia de 60 días, es decir, hasta el próximo 28 de junio. Manuela Bedón, Noticias 7. El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, participó en una mesa de trabajo junto a John Games, subsecretario del Ministerio del Interior y delegados de la Policía Nacional, para tratar temas de seguridad en la capital. Las autoridades realizaron una revisión y evaluación de los acuerdos en materia de seguridad precisamente. Tras la reunión se informó sobre los acuerdos establecidos entre autoridades de gobierno y municipio capitalino, y van desde la implementación de alarmas comunitarias hasta otro tipo de medidas para combatir precisamente los problemas de inseguridad que vivimos actualmente en la capital. Cuando regresemos de la pausa, amigos televidentes, una eventual tregua entre 4 de las organizaciones criminales que se enfrentan en las cárceles podría estar cerca. Ya les contamos cuando regresemos. Síguenos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y también en Twitter. Además, somos retransmitidos todos los días por Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5. Recuerden, amigos, Pública FM. Como les habíamos manifestado antes de la pausa, amigos televidentes, una eventual tregua entre 4 de las organizaciones criminales que se enfrentan en las cárceles podría estar cerca. Los Tiguerones, los Chone Killers, los Lobos y los Latin King han enviado videos donde exponen su intención. Por su parte, la Comisión de Pacificación confirmó el hecho. La Comisión de Pacificación y Diálogo de las Cárceles anunció que 4 de las bandas criminales involucradas en la violencia en los últimos meses estarían dispuestas a iniciar un proceso de alto el fuego. Se trata de los Tiguerones, los Lobos, Chone Killers y Latin Kings. Son alrededor de 30.000 miembros, tanto en los centros de detención como en las calles. Lo siguiente, dicen, será concretar un acuerdo con los choneros, que tienen más de 20.000 miembros y tienen hegemonía sobre todo en los pabellones de la cárcel de la región del Guayas. Alfredo Narváez, vocero y coordinador de esta comisión, dice que una vez que se inicie este diálogo hay 4 puntos por los que se transita para llegar a la paz. Este acuerdo de voluntades para la pacificación, la no agresión, es esperanzador. Si esto garantiza que no vuelva a haber ningún incidente, tendríamos que, en honor a la verdad, decir que no. Primero, dejar la agresión, crear sistemas de prevención del delito en los barrios, humanizar y dignificar a los centros penitenciarios, además de entregar las armas que existen en estos centros. De su parte, las organizaciones han dicho en redes sociales que están dispuestas a colaborar. Jamás peleamos por un cartel o hemos sido parte de alguno. Ningún extranjero ni organizaciones internacionales han patrocinado esta guerra que fue iniciada viendo tanta injusticia. Hacemos público nuestro primer paso de pacificación voluntaria a nivel nacional. Esta decisión ha sido tomada por las organizaciones Lobos, Tiguerones, Chone Killer, Latin King, Patos Locos. No es un espacio para la política, es un paso para un mejor diario vivir. Byron Galarza, Noticias 7. El Instituto de Estadísticas y Censo INEG ha presentado el proceso que se llevará a cabo para realizar el Censo Nacional de Población y Vivienda este 2022. La digitalización será un elemento diferenciador para la recolección de datos. De octubre a diciembre de este 2022 se realizará el Censo de Población, 7º de Vivienda y 1º de Comunidades. Así lo dieron a conocer las autoridades del Instituto de Estadísticas y Censos INEG. Será un censo inclusivo, un censo que respete la diversidad. Un censo permite conocer con precisión los datos importantes que necesita un país para poder planificar su desarrollo en diversas áreas sociales y productivas. Para este año, con el objetivo de mejorar el proceso, la recolección de datos será de 2 formas: en línea, a través de un formulario, y también a través de la visita del censista casa por casa con una tableta electrónica. Las personas directamente en sus hogares, a través del acceso a un formulario electrónico provisto por el instituto, pueda ingresar los datos suyos y de las personas que componen su hogar.
Y el segundo componente tiene que ver con lo que le llamamos el censo presencial. Para este año no serán los estudiantes secundarios los que realicen el censo. Vamos a trabajar con un conjunto de censistas que serán seleccionados de manera técnica directamente de las poblaciones. Queremos que sean los propios ciudadanos levantando la información de su territorio en cercanía. El último censo en Ecuador se llevó a cabo en 2010. Su actualización fue programada para noviembre del 2020, pero a causa de la pandemia se postergó. Se tiene previsto que los resultados del censo del 2022 estén listos en mayo del siguiente año. Andrea Orbe, Noticias 7. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana nuevamente tiene problemas para designar al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Consejeros acusan al presidente del organismo, Hernán Ulloa, de esconder la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia. Debido a unas situaciones que debo atender que son de suma urgencia del Consejo de Participación Ciudadana, vamos a declarar un receso. Fue suspendida la sesión del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde se pretendía tratar el retiro de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia para elegir al titular de la Judicatura. Anteriormente, Ulloa había asegurado que Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, había enviado las postulaciones antes de tiempo. Fue a priori, porque en el momento de su presentación no existía normativa para la revisión de los requisitos e inhabilidades, ni tampoco el pedido oficial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto generó el rechazo de varios consejeros, entre ellos David Rosero, que acusó al presidente del Consejo de Participación de no tratar oportunamente dicha terna. Pero ha pasado 3 meses. Quien hace el orden del día es el señor Ulloa. No ha puesto en ninguna sesión ordinaria o extraordinaria este tema para conocimiento o debate del Pleno. Y lo que aquí ha pasado es que el señor Ulloa ha escondido la terna para la Judicatura. Por otro lado, Álvaro Román, quien reclama ser el presidente de la Judicatura, presentó una acción de protección ante la Corte Constitucional para que se le otorgue este cargo. Que yo no me estoy aprovechando de ninguna circunstancia, sino que ya se dio una sentencia de primera instancia que me negó mi acción de protección, hubo una sentencia de Corte Provincial que también me negó, y el procedimiento que establece la ley, y establece la Constitución, y establece la ley de jurisdicción, es que debo presentar la acción extraordinaria de protección. Según el Consejo de Participación Transitorio liderado por el fallecido Julio César Trujillo, y cuyas decisiones fueron blindadas por una consulta popular, había designado a Álvaro Román como suplente de María del Carmen Maldonado, quien renunció a la Judicatura. Edison Saavedra, Noticias 7. Y la Superintendencia de Bancos dio a conocer un listado de organizaciones que no están autorizadas para realizar cambio de divisas. Estas son, mucha atención, Cam Licor, Lexam, Giros Nuevo Milenio, Giro Nuevo Milenio 2, Cash Market y Cash Market 2. El organismo de control ha señalado que los ofrecimientos realizados de esta manera son una clara señal de mecanismos crediticios que no se ajustan a los parámetros establecidos por el órgano de control y podrían poner en riesgo los intereses de los ciudadanos al cambiar divisas que podrían ser falsas. Cuando regresemos de la pausa, amigos televidentes, autoridades norteamericanas descubrieron un túnel presuntamente utilizado para el contrabando de drogas. Les contaremos los detalles cuando regresemos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca, 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Un crecimiento superior al 35% en recaudación tributaria se registró a través del SRI este primer cuatrimestre del año en comparación al mismo periodo del año anterior, del 2021. El impuesto a la renta ha contribuido con 3.000 millones con la nueva reforma tributaria. Las cifras en azul de los ingresos tributarios tienen un récord de recaudaciones, así lo dijo la directora del SRI, Marisol Andrade,
en un 37% más que en el primer trimestre del 2021. Hay esas cifras importantes, son 6.650 millones de dólares adicionales que se han recaudado en enero-abril del 2022. De lo adicional son 1.780 millones recaudados adicionales en comparación a enero-abril del 2021. La reforma tributaria habría generado 480 millones solo de lo que se aprobó en diciembre pasado. Lo más importante, dice, son el crecimiento del impuesto a la renta. Y ese crecimiento del impuesto a la renta, de la recaudación generada en enero-abril 2022 versus enero-abril 2021, es de 34%. Ese crecimiento del 34% es una cifra importante que no tiene efecto de la reforma tributaria. El mayor concepto de este crecimiento viene derivado de la recaudación de impuesto a la renta de sociedades, que declararon en abril, pero que es respecto al ejercicio fiscal 2021. Claro. Los controles del SRI también dieron como resultado cuentas en el exterior que suman 44.000 de residentes fiscales en el extranjero, pero domiciliados en Ecuador, que son un gran valor a los ingresos al fisco. 270 millones fueron con el efecto llamado cobro forzoso de unos 65.000 contribuyentes que adeudaban. En 2 locales de un gran contribuyente, en locales tanto en Quito como en Guayaquil, pues acudimos a hacer embargo de bienes que ese contribuyente expende. Es un gran contribuyente, pero que tenía una deuda de 1.8 millones de dólares con la administración, de IVA, de retenciones, y ese contribuyente el viernes intervenimos, el martes estuvo pagada la totalidad de la deuda. Solo en estos controles de enero a abril hay 50 millones recaudados, con unos 48.000 contribuyentes. Los grandes contribuyentes, pues hasta el momento hay una recaudación en enero-abril de 3.400 millones solo de grandes, que representan entre el 53 y el 55% de la recaudación total, con crecimientos de más del 35%. Byron Galarza, Noticias 7. Y el Ministerio de Trabajo junto al de Ambiente van a capacitar a 1.500 recicladores de base para incrementar su competencia laboral. Esta certificación será avalada por el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, SECAP, y les dará un título profesional. María Elena Yumiquinga es recicladora de base. Ella cuenta que esta labor no es nada fácil para ellos porque su tarea está muy estigmatizada. Pero sabemos que hay personas que nos van a ayudar. José Toaquiza comparte esta profesión con María Elena y pide a la ciudadanía que sea parte de esta labor y les ayuden a ser los canalizadores de los residuos para que tengan un nuevo uso. Muchas las personas a reciclar nos darían el trabajo más fácil para no estar metiendo las manos en la basura. El Ministerio de Trabajo junto al Ministerio de Ambiente se han unido para otorgar 1.500 certificaciones por competencias laborales en reciclaje de base, el cual beneficiará a más de 50.000 personas que trabajan en esta área. 20.000 familias son los héroes que nos están ayudando a mantener los recursos para las siguientes generaciones. El evento conmemorativo que se celebró la tarde de este 17 de mayo contó con la presencia del presidente de la República, quien admitió que se necesita de un mejor manejo de los residuos. Necesitamos un modelo más eficiente para el manejo de desechos y el reciclaje es el mejor camino porque optimiza la basura industrial y doméstica. Esta actividad es ejercida en un 75% por mujeres y que, entre otras necesidades, requieren acceder a seguridad social, salud, educación, créditos y vivienda. Manuela Bedón, Noticias 7. Vamos enseguida con las noticias del mundo, amigos televidentes. Tras varios meses de suspenso, Finlandia y Suecia solicitaron el ingreso al Tratado del Atlántico Norte. De concretarse, Putin tendría 1.300 nuevos kilómetros de frontera con la OTAN. Los embajadores de Suecia y Finlandia se reunieron este miércoles para entregar su solicitud formal e ingresar así a la OTAN en la sede de la Organización Transatlántica en Bruselas. Todos los aliados están de acuerdo en la importancia de la ampliación de la OTAN. Todos estamos de acuerdo en que debemos permanecer juntos y en que este es un momento histórico que debemos aprovechar. Esto llega tras varios trámites que los dos gobiernos decidieron iniciar a causa de la invasión rusa en Ucrania. Turquía, miembro de la OTAN, manifestó su oposición a la entrada de Suecia y Finlandia en la alianza porque considera que ambos países mantienen una política de acogida de militantes kurdos.
Actualmente estamos entre los países que más apoyo brindan a las actividades de la alianza. Pero esto no significa que diremos que sí a todas las propuestas, sin cuestionamientos. Según expertos, de concretarse esta ampliación de la OTAN, supondría un cambio en el tablero geopolítico internacional que podría traer implicaciones futuras. Andrea Orbe, Noticias 7. La batalla por el control de Kherson centra los esfuerzos del ejército ucraniano al sur del país. Centenares de civiles se resisten a abandonar sus hogares. Un equipo de Euronews ha estado en esta zona. La batalla por el control de Kherson centra los esfuerzos del ejército ucraniano al sur del país. Se nos ha autorizado a acercarnos a la línea del frente, en una lucha que se libra pueblo por pueblo y que destruye todo a su paso. Esta es la ruta que se utilizaba para ir a Crimea, territorio anexionado por Rusia en 2014. Ahora los vecinos de esta zona se quedan, dicen, para proteger lo que les queda de su hogar y de su país, como es Svetlana. ¿Qué le puedo decir? Construimos estas casas piedra a piedra con nuestras propias manos. Marcharnos es muy duro para nosotros, muy duro. No queremos esta guerra, queremos estar en paz. Lo siento, no sé qué más decir. La tensión se palpa en el ambiente. Todos están al límite. Tenemos que seguir avanzando, y rápido. Los bombardeos son constantes y según las tropas indiscriminados. Los soldados ucranianos nos muestran un colegio que fue bombardeado. Le preguntamos a Oleksiy Mischenko, portavoz del ejército ucraniano, sobre el tipo de munición que utilizan ahora los rusos. Ellos usan bombas de racimo, artillería, minas, tanques, fusiles, todo lo que tienen. Y disparan aleatoriamente, sin un objetivo concreto, ¿sabe? Las bombas de racimo están prohibidas por los tratados internacionales. En la carretera nos encontramos a algunos vecinos que se concentran para recibir su único medio de supervivencia en estos días. Les atiende Andriy, capellán militar. Sí, les damos ayuda a menudo. Estuvimos aquí ayer y el 4 de mayo y el 16, a todas las familias. Sí, pasta, sándwiches, todo lo que le voy a enseñar. Para salvar estas vidas, Andriy está arriesgando la suya propia. Su furgoneta fue atacada. ¿Cuándo? La semana pasada, cuando evacuábamos a gente desde aquí. Mientras la gente espera, se escucha el fuego de artillería. Luego se para. Y tenemos que continuar. Dejamos atrás a quienes han decidido quedarse, como Lyubna, vecina de Shevchenkove. Somos gente confiada y testaruda y esperamos a que los echen. Esta es mi casa, no quiero dársela a ellos. Lyubna y su marido Leonid pasan todas las noches en la oscuridad, en el sótano, junto a montones de botes con verduras que han recogido. Puede hacer frío, pero es seguro, explican. Encima está su casa. And every night they go here to stay here and sleep. Situaciones realmente extremas de la guerra. En otro tema, el presidente de los Estados Unidos acompañó a los familiares de los 10 ciudadanos afroamericanos asesinados por un joven racista en un ataque en un supermercado. Un memorial improvisado. Un espacio para recoger el dolor y el recuerdo junto al lugar de los hechos. Una tienda de alimentación en un vecindario mayoritariamente afroamericano. El área se cerró más tarde para que el presidente y la primera dama acudieran a colocar flores y tomaran contacto con los líderes locales.
Jill y yo hemos venido a estar con ustedes. El presidente y su esposa viajaron a Búfalo para ofrecer su apoyo, pero también para destacar lo que la policía cree que motivó la masacre de un joven blanco contra negros. Terrorismo interior, violencia al servicio del odio y una sed viciosa de poder que considera a un grupo de personas como inherentemente inferior a cualquier otro. Fuera, junto al Memorial de las Víctimas, una comunidad agradecida. Me alegro de que haya venido y vea nuestro sufrimiento. Necesitamos tanto el apoyo de la comunidad como el de nuestra Casa Blanca. Ese individuo mató a 10 personas, por eso es importante que el presidente haya venido. Biden se mostró visiblemente emocionado al hablar de una de las víctimas. Entró a comprar una torta de cumpleaños para su hijo de 3 años. Su hijo ha estado preguntando, ¿dónde está papá? Biden insistió en la importancia de luchar contra el terrorismo interior. En América no ganará el mal, se lo prometo, y no prevalecerá el odio, y la supremacía blanca no tendrá la última palabra. Un mensaje directo que apunta, más allá de los criminales racistas, a las voces que los instigan. Autoridades norteamericanas descubrieron un túnel presuntamente utilizado para el contrabando de drogas. Es una obra de ingeniería criminal bastante sofisticada que comenzó en la ciudad mexicana de Tijuana y terminó en San Diego, en California. Estas son imágenes del interior de un pasadizo subterráneo y clandestino descubierto por autoridades federales en Otay Mesa, en la fronteriza ciudad de San Diego, en California. Tenía rieles, lo reforzaron con acero y contaba con iluminación y sistema de ventilación. Encontraron la salida en una bodega en un parque industrial llamado Amistad, tras vigilar y seguir a varios sospechosos desde marzo. Anunciaron la detención de 6 personas en San Diego, a quienes les decomisaron cocaína, metanfetamina y heroína con un valor aproximado a los $25 millones. Cargaban y descargaban cajas llenas de droga. El fiscal de distrito se puso creativo y dijo que ya no habría luz al final de este narcotúnel. La excavación mide más de medio kilómetro de largo, está 18 metros bajo tierra y tiene un diámetro de casi 1,5 metros. Del otro lado, la policía de Tijuana y el ejército mexicano custodian la vivienda donde localizaron la entrada, pero ahí no hay detenidos. Los vecinos dicen que nunca vieron nada sospechoso. No se miraba que sacaran ni tierra ni nada de ahí. A 2 casas de donde hallaron la entrada pasa un túnel descubierto hace años. Como esta casa está toda reventada, porque por aquí por abajo para atravesar uno hasta allá hasta el otro lado. Sí. En esta colonia han descubierto más de media docena de estos pasadizos. Según datos del gobierno estadounidense, desde 1993 son 90 narcotúneles los detectados tan solo en California. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Cambiamos de tema. Estrellas de Hollywood como Julianne Moore, grandes cineastas europeos como Marco Bellocchio han desfilado por el Creuset. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dirigió en directo a los 2.500 invitados de la ceremonia de apertura del Festival de Cannes. Tras 2 años de pandemia y ediciones truncadas, el Festival de Cine de Cannes vuelve a la palestra para celebrar su 75º aniversario a lo grande, con una alfombra roja por la que desfilan top models y las musas de las grandes marcas de lujo. Estrellas de Hollywood como Julianne Moore, grandes cineastas europeos como Marco Bellocchio, todos han estado en la Croisette. Cannes es a la vez glamuroso y artístico. Las películas de éxito y las de autor tienen su espacio en el mismo festival. Después de Jodie Foster el año pasado, la Palma de Oro honorífica se concede a Forest Whitaker, no solo por su inmenso talento como actor, sino también por su labor como productor. Su última película sobre Sudán del Sur se presenta en una proyección especial. Y bajo la mirada de los responsables del festival, el jurado presidido por el actor Vincent Landon se paseó por la alfombra roja antes de iniciar un maratón de 21 películas en competición por la Palma de Oro. Fuera de concurso se estrenó Final Cut, una película de género del especialista en comedia francesa Michel Hazanavicius, acompañado de todos sus actores.
El rodaje de una película de zombies de bajo presupuesto se tuerce cuando los pocos miembros del equipo son atacados por zombies reales. Pero la realidad en Europa del Este supera la ficción con el ataque de Rusia a Ucrania y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dirigió en directo a los 2.500 invitados a la ceremonia de apertura. Habló del cine como arma de propaganda, pero también como oda a la libertad, como en el caso de El gran dictador de Chaplin. Mientras tanto, en España, el Ministerio de Salud alertó que habría encontrado 8 posibles casos de pacientes con viruela del mono, mientras que en China, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades confirmó el primer caso de la subvariante Omicron. Les contamos más detalles en el siguiente resumen internacional de noticias, amigos televidentes. En Madrid, el Ministerio de Salud alertó que habría encontrado 8 posibles pacientes con viruela del mono. Ellos se encuentran bajo estudios médicos para poder confirmar o descartar la enfermedad. Además, la Sociedad Española de Medicina señaló que el contagio de este virus a humanos no es sencillo porque tendría que haber contacto directo con la persona infectada. En China, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades confirmó el primer caso de la subvariante Omicron y también señaló que esta es un 27% más contagiosa por su capacidad de evadir la inmunidad que generan las vacunas y que es más transmisible que las variantes anteriores. La persona contagiada con esta nueva variante es un hombre de 27 años que tomó un vuelo desde Kenia hasta la ciudad de China. Y en Estados Unidos se informó que se restablecerán los vuelos comerciales fuera de La Habana. Además, aumentarían los servicios consulares y el procesamiento de visas a ciudadanos de ese país. Una medida que revierte algunas de las más de 240 sanciones impuestas durante la administración de la anterior presidencia. Andrea Orbe, Noticias 7. Atención, amigos televidentes, cuando regresemos, buenas noticias. Richard Carapaz bonifica y ya es segundo en el Giro de Italia. El sprint de la etapa 11 fue para Alberto Dainez. Les contamos los detalles cuando regresemos. Televidentes, les queremos contar que el podcast se ha convertido en una de las herramientas más sencillas y versátiles que existen actualmente. ¿Qué ventajas tiene y qué tipo de contenidos encontramos dentro de esta plataforma? Lo veremos enseguida. Puede escucharse en diferido o al tiempo que se realizan otras actividades. Además, existe una gran variedad de contenido y estilos. Hablamos del podcast, una de las plataformas más destacadas en la actualidad. Se trata de un archivo de audio que el usuario puede descargar de un sitio web, un blog o de aplicaciones como iTunes o Spotify y escucharlo donde quiera y cuando quiera. De acuerdo con el último reporte de Podcasteros, una organización que agrupa a productores de podcast, el 72.9% de los consultados afirmó que su consumo de podcast aumentó durante la pandemia. Pero, ¿qué valor tiene esta plataforma frente a otras? Una de las grandes ventajas que tiene el mundo del podcast es que se consume sin necesidad de mirar un vídeo, por ejemplo, a diferencia de YouTube o de TikTok. Entonces tú puedes estar haciendo muchas cosas y escuchando un podcast. Todos los espacios que están in between, entre medio de actividades que sí te requieren la focalización y la atención constante, son espacios proclives para consumir podcast porque no tienes que estar pendiente. Andreu es el presentador y uno de los creadores de La Sotana, un podcast creado por un grupo de amigos donde hablan de fútbol con un toque de humor. Lo graban desde un estudio una vez a la semana y lo retransmiten en YouTube. Tal ha sido su éxito que La Sotana se ha convertido en uno de los podcasts en catalán más escuchados. Antes se hacían bandas de rock, ahora se hacen podcasts, ¿no? Yo creo que es una cosa que es muy sencilla de hacer. Ahora hay plataformas que agilizan y que facilitan muchísimo esto, y lo bueno del podcast es que ahora se habla de cosas muy específicas que antes no se podía hablar. Y al otro lado del Atlántico, el periodista venezolano Luis Miguel Núñez forma parte de los comunicadores que han decidido migrar al mundo de las plataformas digitales. Presenta el podcast Nerdy Wednesday, donde explica curiosidades varias. La gente estaba ávida de contenido y los medios tradicionales tienen un problema económico de inversión y para producir nuevos contenidos. Y pasa también con temas de información, por un tema de control de los medios, censura, autocensura.
Y precisamente por las limitaciones para ejercer la prensa libre, muchos periodistas en América Latina han visto en el podcast una opción para salirle al paso a la censura que, según organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, existe en países como Nicaragua y Venezuela. Que te muestra otra realidad o la realidad desde otra perspectiva, porque muchas veces la realidad es controlada, la realidad es censurada. El futuro que se espera de los podcasts es ahora mismo súper prometedor. Yo diría que estamos viviendo en un momento dorado, especialmente por la adopción de plataformas grandes. Hay mucho contenido que expandir, siempre hay usuarios que te van a seguir. Según el Global Podcast Listener Forecast del portal eMarketer, durante este año los podcasts en América Latina tendrán un crecimiento destacado. Calculan que en Brasil aumentará su audiencia en un 19.8%, Argentina un 17.9% y México un 13.6%. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España. Muy bien, estamos a segundos de irnos, pero queremos pedirles que nos acompañen como siempre cada mañana. Estará este día jueves desde las 7:20 de la mañana el titular de la cartera de turismo Neil Olsen para analizar lo que ha sido este año de gestión en su cartera, pero a las 7:40 de la mañana el periodista Arturo Torres, el periodista investigador de Código Vidrio, nos hablará sobre estos videos reveladores. Verónica. Muy interesante, Byron. Amigos televidentes, no se pueden perder entonces la cita que tendremos mañana a partir de las 7 horas en punto aquí en Noticias 7. Mientras tanto, les deseamos una excelente noche. Que descansen. Hasta mañana.